si lo vemos en términos de administración, va a conocer su FODA, va a tener bien claro cuáles son sus fortalezas, va a tener bien claro qué no le favorece. Como aquella persona que sabe que el amarillo no le va, no se lo pone. Aquella persona sabe qué es lo que trae en su cajita de herramientas. Muchos expertos consideran este pilar como el más importante de la inteligencia emocional. El más importante de todos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Al grado de ayer en la tarde hablé con una amiga y no le hablaba porque sentí quizás. Y quiero compartir vamos a hacer lo siguiente. Compártanme todas las preguntas en el chat privado. Va a ser mucho más fácil. Y quiero que les voy a compartir algo que me acaban de decir. Alguien ayer sintió que tenía que escribirle, hablarle, ponerse en contacto con una amiga. Y resulta que esa amiga estaba dando a luz. O sea, nosotros podemos, la gente que está conectada con sus emociones va a tener este tipo de mensajes. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que es, háblale a tu mamá, háblale a tu papá, y algo, es porque algo está sucediendo? Y claro, siempre podemos estar en el momento si nosotros estamos escuchándonos. Y la inteligencia emocional, se lo reitero, inicia con mirarse, no hacia afuera, mirarse. ¿Por qué es que ciertas personas me hacen ruido? Alguien me pregunta que qué hace eso posible, que lo tiene muy fuerte, lo tiene muy desarrollado y que a veces se puede llegar a espantar. Y sí, eh, es inexplicable. Hay gente que nace con esto de una manera mucho más desarrollada. Hay gente que nace y que tuvo un entorno que lo propició y no lo apagó. Y hay gente que nace y que le dicen, desde niño lo empiezan a apagar. Aquí la importancia es que si ustedes están en contacto con esa energía, que le den su lugar y que entiendan que sí puede ser, sí puede dar miedo de repente y entender que es parte de su inteligencia. Yo no tengo les voy a compartir, yo no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona la luz. Si el botoncito de la luz no hace que se prenda el foco, yo estoy perdido en lo absoluto. Me considero un ignorante en su totalidad, completamente ignorante. Pero esta es una de las inteligencias que yo sí tengo desarrollada. La persona con inteligencia emocional alta sabe por dónde y mejor le voy a llamar al eléctrico. Oye, es que solo tenías que cambiar el foco. ¿Sí me explico? Pues cuando ustedes sientan, es parte de esa inteligencia y la podemos desarrollar. Es como aquel niño que tiene una destreza musical simplemente innata, pero que cada vez que toca la guitarra los papás dicen que no haga ruido. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Se tiene que fomentar también, porque hasta hace relativamente poco no le dábamos la importancia necesaria, no le dábamos la importancia que tenía la inteligencia matemática o otro tipo de inteligencia. Es más allá de ponerle un nombre como un sexto sentido, hay que quedarnos para no entrar en polémica, en una inteligencia emocional desarrollada y que podemos seguir, como todo, podemos seguir elevando ese desarrollo. Siguiente.
El siguiente pilar tiene que ver con la autogestión. ¿Cómo es que yo me manejo? La capacidad no de controlar en cuestiones de dejo de sentir, sino la capacidad de que no detonen una reacción, de identificar qué es lo que estoy sintiendo y procesar todos estos estímulos y responder acorde. Y responder de una manera la cual no me va a llevar al arrepentimiento, al chin, se me fue, chin, es que, y todas las reacciones comunes que podemos tener que generan el tener que pedir perdón después. La persona que tiene este pilar muy elevado no va a controlar sus emociones, se va a controlar ante sus emociones, va a reconocerlas, va a saber qué lo mueve y qué no, se va a autorregular, no necesita que la gente le diga qué hacer y qué no hacer, que algo es indebido, que algo está prohibido. Esta es la persona que normalmente decimos es mesurada, es prudente. Oye, pero le acaban de mandar saludar a su mamá y se ríe. No porque no respete a su mamá o porque no, sino porque eso no le va a hacer que reaccione. Son las personas que sí se enojan, y no vamos a confundir esto, ¿eh? No hay que confundir la persona con una inteligencia emocional alta no se enoja. No, sí se enoja y vive su enojo y le da su lugar a las emociones que lo llevan al enojo. Lo que no se va a permitir y lo que sí va a regular es su respuesta. Es la persona que puede ser que le moleste algo, pero que no le va a dar celos. Es una persona considerada. Es una persona que no le afecta el cambio, porque él está en control o ella está en control de sí misma, no las circunstancias, no el contexto. Esta persona tiene la capacidad y la integridad de decir no. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Igual yo soy prudencia. Son separadas estas emociones. Son separadas estas emociones. Son distintas competencias porque el que tenga conciencia, una autoconciencia elevada, no necesariamente significa que se regula. La persona que puede identificar qué lo molesta, no significa que va a controlar. Se van desarrollando los pilares de una manera distinta y no siempre a la par. Puede ser que me esté controlando, pero no puedo identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y puede estar cayendo en el que no debo porque está prohibido enojarme, no porque yo considere que no es sano para mí, sino por una cuestión externa. En nuestra familia nadie se enoja, entonces me mantengo en una ecuanimidad ficticia por cumplir con una norma de un grupo al que pertenezco. No porque tengo ese control, sino porque es más grande el deber cumplir con estas normas y la culpa que puedo llegar a cargar si fallo, que sea una decisión propia. Entonces, no son a la par, no van de la mano, se desarrollan y se pueden desarrollar de una manera muy distinta y a un destiempo. ¿Cómo vivir? Excelente, excelente, excelente pregunta. ¿Cómo vivir
esas emociones en público, principalmente en público. Esto es algo bien complejo y empieza por conocernos en privado. Empieza por conocernos en privado. Porque es un lugar donde controlamos las variables. Y si no podemos controlar las variables en público, donde hay 1000, y no las controlo, va a ser mucho más complejo. Y esto es... ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la paradoja de la rana hervida? Si es no, díganme no, no tengo idea de que había ranas hervidas. ¿Ok? Muy bien. La paradoja de la rana hervida dice que si yo trato de meter a una ramita agua hirviendo, el instinto de supervivencia de este animal va a ser ¿qué? Me va a forzar a meter mi mano para, si yo quiero meterla en agua en ebullición. Si yo meto a esa rana agua al tiempo, fuego lento, ¿qué va a suceder? Va a terminar hervida. Es lo mismo con este control. Empiezo con situaciones en las que yo tenga mayor control en un ambiente seguro, donde puedo mirarme, donde en vez de tener 20 estímulos, tengo 2, tengo 3, y empiezo a mirarme. Regreso al primer punto. La inteligencia emocional inicia al mirarnos, al mirar a esa persona en el espejo, al despertar y decir, ¿sabes qué? No dormí bien. Y normalmente cuando no duermo bien, ando algo irritable. Y como sé que me voy a meter al tráfico, esas son 2 cosas que me irritan bastante. Y como aquí en Villahermosa de repente no sabemos manejar muy bien, más. Y con las calles como están, peor, porque me caí a un bache y reventé la llanta. Entonces, tener bien claro cómo estoy yo, cuál es mi termómetro y cuáles son mis detonadores emocionales. Este sería mi primer paso. Mirarme y tener bien identificados qué es lo que puede prender esa mecha. Alguien me pregunta si la autorregulación se adquiere por experiencia o por consecuencias de malos resultados. Ninguna de las dos. Se aprende. Puedo tener mucha experiencia y no tomar lo mejor y no tomar la lección. Y tengo bastante experiencia, pero cometo el mismo error. Muchas veces confundimos experiencia con aprendizaje. Y no es lo mismo. Experiencia puede ser que hice algo 30,000 veces. Y en la 30,000, aprendí cómo hacerlo distinto. Hay un dicho que está muy limitado y que los gringos lo repitieron por mucho tiempo. Y dicen, practice makes perfect. Que la práctica hace la perfección. Y no es cierto. Practicas algo mal, vas a hacerlo mal de una manera perfecta. Y lo siguiente es, ¿se adquiere por experiencia? No. ¿Por consecuencias de malos resultados? Tampoco. Porque algunos de nosotros tenemos malos resultados y les huimos. Algunos de nosotros tenemos malos resultados o como yo les llamo, resultados no deseados y los negamos. Y por no hacerle frente al hecho de que no obtuvimos lo que deseábamos, lo excluimos. Y al excluir el resultado, también excluimos la experiencia y también excluimos el posible aprendizaje. Y son pequeños detalles, es una línea muy delgada. Para los que llegaron a usar lápiz, es esa línea que dibujabas cuando ya tenías la última pedacito de lápiz, que ya tenía la punta bien chata, que ya no pintaba bien. Es una línea muy tenue.
entre experiencia, los resultados indeseados y el aprendizaje. Y muchas veces los confundimos. Porque sí, hay gente que aprende de la experiencia y hay gente que aprende de los resultados no deseados. Hay gente que prefiere no decir que tienes experiencia, como hay gente que prefiere no admitir que tuvo esos resultados no deseados. Entonces, ¿sí es importante la experiencia? Claro que sí. También las consecuencias o los resultados no deseados. Sin embargo, lo número uno es la lección. Es la lección. Y la lección nos lleva a decirle sí a la experiencia. Y la lección nos lleva a decirle sí al tropiezo. Les voy a hacer una pequeña dinámica que no tenía contemplada, pero creo que nos ayuda a esto. Quiero que por favor cierren los ojos y quiero que se imaginen este escenario, por favor. Cierren los ojos. Y si quieren apagar sus cámaras para esto, no hay ningún problema, ¿ok? Cierren los ojos y solo escuchen mi voz. Y quiero que se imaginen saliendo de su casa. Están caminando y se tropiezan con una piedra. Están en el suelo, ya cayeron, ya se tropezaron, están en el suelo. ¿Cómo reaccionan? ¿Ok? Y tengan esa reacción en su mente y vean cómo reaccionan. Vean a qué velocidad, sientan a qué velocidad. ¿Dónde estuvo su atención? ¿Estuvo en ustedes o estuvo en si alguien los vio? ¿Dónde estuvo su atención? ¿Estuvo en la piedra? ¿Qué hicieron con la piedra? ¿La patearon? ¿La miraron? ¿La movieron? ¿Se pararon con prisa y caminaron pretendiendo que nada pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Siguiente escenario. Salen de su casa, caminan y se vuelven a tropezar con la misma piedra. Están en el suelo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué están pensando? ¿Qué está pasando por su mente? Ya se percataron que es la misma piedra. Ya se percataron que volvieron a caer. ¿Qué está pasando por su mente? ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Qué es lo que está pasando entre oreja y oreja? Esa sinapsis. ¿Cuál es el mensaje, el gran mensaje porque ya se dieron cuenta que fue la misma piedra, no una parecida, la misma piedra? Y quédense ahí con sus pensamientos y ténganlos bien claros, por favor. Escenario número 3. Y para los que ya se adelantaron, sí, salen de su casa de nuevo y se vuelven a tropezar con la misma piedra. Están en el suelo. Y ahora la pregunta es, ¿qué sienten? Ya se percataron que fue la misma piedra. Están en el suelo. ¿Qué sienten? Cuando puedan, abran los ojos y vamos a tocar este tema. Abran los ojos y vamos a tocar este tema. Y eso fue experiencia. Lo hiciste 3 veces. 3 veces fueron los resultados no deseados. ¿Qué pasó? Cuéntenme. ¿Cómo varió? Compártanme a través del chat privado. Tengo muchas preguntas que no he entendido todavía, pero compártanme esto, porque esto tiene que ver completamente con inteligencia emocional. Y no hay teoría que hoy yo les pueda contar que los lleve a donde los llevó este ejercicio. Porque esa es la vida. Y esa es inteligencia emocional aplicada a la vida.
Y esa piedra puede ser una pareja, y esa piedra puede ser un escenario, y esa piedra puede ser algo que me incitó a una reacción de la cual después me tuve que arrepentir. Una misma reacción con mi hijo, una misma reacción con mi jefe, una misma reacción con mis colaboradores. Esa piedra, como uno de mis clientes, que terminó con una Carla con K para solo terminó con una Carla con K solo para irse a casar con otra y eventualmente terminar divorciado de una Carla con K. Y parece chiste, pero es verdad. Y parece chiste que caemos en el mismo bache que ya sabemos que está ahí y terminamos mentándosela 3 veces. ¿Y qué pasa? Y ahí les va. Les voy a leer esto. Mi atención estuvo en quién me vio. Dije, qué bruta. Parece que no. Me reí. Me paré tan rápido que ni le di importancia. ¿Y cuántas veces ha sucedido eso? Un resultado no deseado y no pasa nada y vámonos. Y no le damos lugar a nuestras emociones y no le damos lugar al resultado. Y a eso me refiero de excluir la experiencia y excluir el resultado no deseado. O sea, como dicen, pues, tú pasaste la universidad de noche porque no aprendiste demasiado. Mucha frustración. Me enojé muchísimo moviendo la piedra enfurecida. Yo desde la primera me paré, quité la piedra del camino metiéndola a un terreno baldío. Vean cómo cada uno va reaccionando de una manera. Me molestó más cada vez que me tropiezo con la misma piedra por no acordarme de ella. No le doy su lugar a la experiencia, no le doy su resultado, la omito por cualquier razón, por cualquiera. Todas son válidas. Y entonces ahí viene la frustración con uno mismo de otra vez. Coraje de no haberlo quitado por la primera vez, rabia, enojo, frustración. La segunda vez me levanté, la tiré la piedra diciendo, pinche piedra de mierda. Eso pasa. Eso es real. Y espero que no se ofendan con las palabras, pero eso es real y eso es lo que me están escribiendo. Entonces yo solo lo estoy leyendo. La segunda vez voy a censurarlos porque ya se me exasperaron algunos de ustedes. Le mandé saludar a su progenitora y me pregunté, ¿quién volvió a ponerla? O sea, no fui yo, me la están haciendo. Entonces, la autogestión, olvídalo. Esta persona dice, hey, es el karma, es Diosito que me está castigando, es mi mamá o es mi ex. ¿Ok? Pienso, ¿por qué no evité pasar por ahí de nuevo? O sea, no, ¿cómo no la miré? No, ¿por qué no evité pasar por ahí? Es como la persona que tuvo una relación, no le fue bien, se evita a toda causa las relaciones. Olvídalo, ya no más, ya no quiero. Y a los 13 años decide que nunca más va a tener una relación en su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Para evitar eso. Porque es tan fuerte el resultado no deseado que lejos de aprender dice, no quiero repetirlo, no confío en mí. ¡Chin! Mi memoria no es la mejor tampoco. Y ahí vamos a meternos a un bucle o un círculo vicioso. La tercera vez empecé a ver alrededor, a parar, a ver dónde venía esa piedra, no vuelve a pasar ni a aparecer nunca más en mi camino. A la tercera. Pero la primera atención fue hacia afuera, no hacia adentro. Empecé a ver a mi alrededor. Cuando las instrucciones son escuetas, ustedes sacan
lo que realmente están sintiendo. Y gracias por esta honestidad. La tercera vez me paré, busqué si alguien me estaba viendo. Me pregunté cuál fue la razón por la que volvieron a ponerla y me la llevé. Y esto también nos pasa. Nos enamoramos de nuestra piedra. Y ahí no la llevamos porque ya es mía. Y en vez de aprender a reconocer la piedra, no, vamos a llevárnosla. ¿Ok? Vamos a cargar con esto. Y, y dice, no hay piedra, no me vuelvo a caer con ella. Pero la vida es tan chistosa que nos va a volver a poner la piedra. De otra manera, no va a ser una piedra, va a ser una banqueta levantada por la raíz de un árbol. Y como no vamos a ver eso, también nos vamos a tropezar. Va a ser una agujeta. Va a ser lo que ustedes decidan que sea. Pero nos vamos a volver a tropezar. Quiero compartir, y ahí va, uno más. La primera me enojó por el hecho de la piedra me estorba. ¿Okay? La segunda, me enojo conmigo misma. La tercera, pues ya no me queda otra más que reírme de mí misma. Me enojo porque me estorba, me enojo conmigo, o sea, me enojo con la piedra, me enojo conmigo y me empiezo a reír. ¿Sano la risa? Sí. La tercera no. A la tercera es un patrón. Quiero compartirles algo. Um, como lo dijo la maestra, me quedé una materia de terminar la carrera de sociología. Amo el ser humano. Individualmente, como grupo, lo amo. Me fascinan los seres humanos. Me encanta. Como cultura tenemos una gran capacidad, enorme, de reírnos de nosotros mismos. Dirían que el mexicano se puede reír de sus propias miserias como nadie más en el mundo. ¿En qué momento deja de ser un chiste? ¿En qué momento deja de ser un alivio? ¿Y en qué momento se convierte en un engaño? En un autoengaño. ¿En qué momento se convierte en no querer mirar? Y como es aceptable reírte de ti mismo y todo el mundo lo hace y nuestra cultura hasta lo promueve, ¿qué va a suceder en 10 días? ¿Qué va a suceder en 10 días? Cuando llegue ¿qué es? ¿10 días más o menos? No, menos. ¿Cuál? 10 días. 5 días. ¿Qué celebramos el 2 de noviembre? Respetamos tanto a la muerte que nos reímos de ella. Tenemos esa facilidad como seres que nacieron en México. Lo tenemos, nos reímos de algo que, por ejemplo, al gringo le aterra la muerte. Y solo tenemos que mirar cuáles son los nombres que le ponen a la muerte para darnos cuenta que no es respeto, nosotros la respetamos. La celebramos y nos reímos. El gringo no, el gringo le aterra, le tiene miedo. Por eso le llaman Grim Reaper. Nosotros la vestimos de colores, lo vestimos de colores, lo celebramos. Vean sus altares, cuánto color hay. El gringo la viste de negro. Voy a compartir una más, ¿ok? Me pregunté, ¿quién la volvió a poner ahí? ¿Por qué alguien me lo está poniendo ahí a propósito? Si no fue más alguien me está poniendo esta piedra aquí por algún motivo especial, sobre todo porque la quité del camino. Ya la regresaron a su lugar, la misma piedra. Esto es inteligencia emocional y les puedo compartir la teoría.
Esto es la práctica. Esto es lo real. Esto es el verdadero valor que yo les puedo agregar. Porque leerles la teoría puedo decirles qué libro leer. Pero esto es práctico. Lo acaban de sentir. Se acaban de dar cuenta. Esto fue un autoexamen, un autoanálisis. No donde pasan o reprueban, sino donde se reconocen, donde se miran, donde se aman lo suficiente para decir, creo que no le pongo mucha atención a los resultados no deseados. Creo que a la primera no veo la experiencia, traigo prisa. O creo que a la primera prefiero no hacer un oso, que no me vean. Y es muy válido. Y todas son válidas. No hay un bien, no hay un mal. Duda, pregunta, inquietud. Maestra, ¿cuánto tiempo tengo para saber si le acelero, si le freno? Ya llevo 55 minutos. Y créame, puedo hablar horas, créame. Y tengo otros ejercicios. La plática está muy interesante, así que, no sé, a lo mejor media hora o Ok, hasta una hora. vamos a hablar, vamos a ponerla de aquí a las 7:30. Ok, voy a hablar un poquito más de las otras competencias, pero sí quería hacer esto. Mi plan original era hablar de las competencias y no necesariamente de este ejemplo, pero se prestó y cuando se prestan las cosas, mejor lo hacemos así. ¿Ok? Siguiente. Otra de las competencias de la autogestión es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad tiene algo interesante, porque en las pruebas de inteligencia suele ser uno de los factores que se miden. ¿Quieres conocer a alguien inteligente? Ve que también se adapta. Las personas que se adaptan tienen un nivel de inteligencia no solo coeficiente, sino emocional. Tienen una agilidad ante el cambio, ¿ok? Ante la incertidumbre. Y eso es algo muy también del mexicano. El no pasa nada, que tanto es tantito, pero nos pasamos de qué tanto es tantito. Son 500 años de qué tanto es tantito. El mexicano se adapta, el chino se adapta. Hay ciertas razas resilientes. Nosotros somos una de ellas. Y si quieren mayor prueba, pregúntense cuáles son los deportes en los que los mexicanos son buenos. Hemos sido medallistas olímpicos en marcha, en maratón, en taekwondo, en box. Somos gente de resistencia. No somos de trabajo en equipo. Somos buenos para el castigo. Y espero nadie se me ofenda. Somos buenos para los chingadazos, para resistir. Somos de esa raza que no importa qué tan mal se ponga, seguimos adelante. Nos quejaremos, pero seguimos adelante. No vamos a hacer una revolución, pero cuando se arme la revolución, esto va a arder. Pero nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos impresionante. Otras de las cosas que estas personas se orientan hacia el logro. Tienen el esfuerzo de alcanzar o superar un estándar. Ese estándar que ellos han establecido. Porque la persona con una inteligencia emocional alta se rige por sus propios estándares, no por los externos.
Es la persona que va a buscar constantemente cómo hacer algo mejor. Es la persona que puede estar lloviendo y te va a decir qué bonita está la lluvia. No es la persona que cae en el positivismo tóxico, pero es la persona que ve lo sano. Sí, esto se puede desarrollar, claro que sí. Y empezamos con, ¿cómo? Mirando. Mirando qué es lo que nos cuesta. Mirando el mismo escenario de 10 distintas maneras, 10 distintos ángulos, 10 distintas perspectivas, para encontrarle eso que puede aportar. Porque puede ser que la lluvia que cae aquí nos esté afectando con los baches, con una posible amenaza de inundación, pero es la misma agua que le va a ayudar a un granjero, que va a ayudar al campo. Es la misma agua que limpia las calles. Permítame. Sí, y gracias por eso que el mexicano se adapta, y es donde le decía que nosotros nos hemos adaptado tanto y lo ponen tan elocuentemente en se acomoda, nos acomodamos. Esta capacidad de reírnos de nosotros mismos nos lleva a acomodarnos hasta en lo incómodo, ya de una manera no sana, ¿eh? Ya rayamos en lo no sano. O sea, ya rayamos más allá de esta inteligencia, ya estamos jugando con la nuestra. Esa es una pequeña, es una línea muy delgada, muy delgada, muy delgada, muy tenue. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Bien? Vamos a darle. Sí, otro pilar. Hablábamos que había 4, ¿ok? La autoconciencia, la autogestión, el dominio de la conciencia social. Dominio de la conciencia social. Me encantan estos términos que hacen que uno suene muy inteligente, cuando en realidad pude haber dicho, esto es empatía. Esto es poder ponerme en los zapatos de alguien más. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo así elocuente y que suene el peloncito más inteligente. No, es empatía. ¿Ok? Es empatía. Y este es considerado el segundo elemento más importante. ¿Ok? La capacidad de identificar y comprender los deseos, las necesidades, los puntos de vista, las emociones, los sentimientos de todas las personas que nos rodean. O sea, mirar el contexto, saberme parte de. Y esta es mi aportación a la empatía. Esto sí le puedo poner mi firma. Es sabernos co-creadores de lo que está sucediendo. Es sabernos co-creadores de lo que está sucediendo. En términos coloquiales, en lo bueno, en lo malo, en lo feo, en lo deseado, en lo indeseado. También firmo. Sí, es tener despiertos todos nuestros sentidos. Es percibir con todo. Hoy en la mañana, en un ejercicio que hago con un grupo, que los voy a invitar, les va a gustar, les preguntaba que me describieran su aroma favorito, pero que me lo describieran con todos sus sentidos. Y muchos describieron el aroma del café. Y empezaron a describirlo a través de los distintos sentidos. Cómo se escucha a través de la cafetera.
El aroma del café, cómo se escuchaba, era el sonido de la cafetera para ellos. Para otros, era el moler el grano. Y dependiendo del proceso que cada uno llevaba a, a ese estímulo, era como lo asociaba. ¿Y cómo se siente el café? Se siente vivo. Que te despiertes. ¿Y cómo se palpa? Y eran unas definiciones que yo no soy de tomar café, pero quería tomar café. A eso me refiero, de percibir. Cuando estamos mirando, estamos percibiendo. Y queremos mirar a través de los ojos y nos robamos la experiencia. Y de repente queremos vivir una experiencia y cerramos los ojos. Más nos robamos la experiencia. El dominio de la conciencia social, o sea, empatía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué más? ¿Cuál es otra de las competencias de esto que es tan bonito y que le llaman empatía o conciencia social? Es la conciencia organizacional. Es el poder de leer la dinámica emocional dentro de un grupo o una organización. Y para ciertas culturas, como Corea del Sur, no sé si se los comenté, trabajé 5 años para quien yo considero fue por mucho tiempo el mejor entrenador de tiro con arco a nivel mundial. De Corea del Sur, Woong Lee. Tuve la oportunidad de estar 2 o 3 veces por más de 3 semanas a la vez en Corea del Sur. Y hay algo bien interesante. Ellos como cultura, nosotros nos reímos de nuestras tragedias. Ellos una de las cosas que valoran mucho como cultura es esto, es la conciencia organizacional y ellos le llaman Nunchi. Nunchi. Y Nunchi tiene que ver con el termómetro, tener un termómetro muy desarrollado de lo que está a mi alrededor. Y esta es una manera de decir, en español le llamaríamos ser prudente. Para ellos es uno de los valores más importantes como sociedad. Tener este termómetro bien desarrollado y saber hasta dónde, y saber cuándo, y saber qué decir, y saber cómo comportarte. Va más allá de la educación. El último dominio, el último de los pilares, es el de la gestión de las relaciones. La persona con este dominio muy desarrollado suele ser fácil para estas personas hablar, agradar. Son estas personas que llegan a un lugar y pueden hablar con las piedras. Les comparto, yo vengo de una familia que por mucho tiempo me negué esto, pero nosotros, bueno, la parte de mi familia maternal, tenemos ese don. Vamos a subirnos a un avión de aquí a Australia y vamos a ser mejores amigos y la persona con la que estoy viajando me va a invitar a su casa. Es algo que yo no me lo enseñaron, viene de familia, es una de las herencias. Otra de las herencias es ser reactivo, pero este en particular, las personas con una inteligencia emocional alta y este pilar en particular bien dominado, suele ser fácil hacer amigos, platicar. No van a estar en un lugar sin conocer a alguien. ¿Ok? Suelen ser las personas que son buenos integrantes de equipo. Es como aquel amigo, aquella amiga que siempre le invitabas porque tiene que estar. Es como amalgama, es la cohesión, es el que le da la vida a la fiesta. Ese no soy yo. Ese es alguien más. Ese yo no soy. Pero son esas personas que sí, definitivamente las quiere uno en su equipo. ¿Ok?
en lugar de concentrarse en su propio éxito y que le cuelguen la medalla, él quiere que le cuelguen la medalla al grupo. Siguiente es la influencia. La competencia, una de las competencias de la inteligencia emocional, hablábamos que eran 12, es la influencia, es la capacidad de influir, y tengo que hablar de esto también, de manipular. Si lo vemos de una manera fría, influir y manipular son primos hermanos. Y no sabemos si pueden ser hermanos, pero son muy cercanos. Y podemos intercambiar esas palabras muy fácil. Influye y manipula. Pero estas personas tienen ese don, esa capacidad. Van a poder hacer que la gente cambie su forma de pensar o la forma de comportarse. Otra de las competencias es que se permiten y es fácil que la gente les dé la oportunidad de guiarlos, de ser un tipo de mentor, de dar retroalimentación y apoyo a otras personas, de moverlas, de motivarlas, a que alcancen algo, a que logren algo. Nos quedan dos competencias y voy a terminar con esto. La penúltima es el manejo de conflictos. Suelen ser los mediadores. Suelen ser las personas que, como se autorregulan, también pueden decirle, no me voy a meter, eres mi amigo, eres mi amiga, resuélvanlo y estoy aquí como referí. Son las personas que en la empresa no toman lados. Los llaman a ser el árbitro, a que sigan las reglas. Y la última competencia, ya de cierta manera lo mencioné, tiene una alta capacidad para trabajar en equipo, muy alta, muy, muy alta. Y esas son las 12 competencias, los 4 pilares y las 12 competencias de esto que le llamamos inteligencia emocional. O saber qué hacer cuando te tropiezas con una misma piedra varias veces. Dudas, preguntas, inquietudes. La pregunta de los 64,000. ¿Y qué hacer con todo ese potencial? Yo no tengo ni la más mínima idea. A mí me invitaron a hablar de inteligencia emocional. Pero te voy a decir de qué sí tengo idea. ¿Ok? Lo mismo que le hago, la misma pregunta que le haría a cualquier otra persona. Es ¿qué quieres hacer con todo ese potencial? Y la mayoría de nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. La mayoría de nosotros creemos que tomar decisiones es difícil. Y les voy a decir algo. Tomar una decisión es sumamente fácil. Tomar una decisión de qué calzones se van a poner o con quién se van a casar es el mismo proceso. Es igual de fácil. Lo mismo. Y van a decir, ya me perdiste. Me queda claro. La diferencia radica en el momento de tomar acción, de pagar el precio. Ahí es donde está el verdadero tema. Deme un segundo, tengo que contestar esto porque, chaparrita, estoy en una conferencia, ahorita te marco. Ahí es donde está el verdadero precio. El precio no está en tomar decisiones, el precio está en ejecutarlas. La decisión está tomada y muchos de ustedes han tenido una decisión tomada desde hace años, pero no se atreven a ejecutarla por no cambiar, por no pagar el precio. Así es que, de regreso a la pregunta, ¿qué hacer? Decide. Decide qué quieres. Si veo el potencial en alguien más, me encantaría que explote, como no sé, pero no se deja. Ok, bien. Y esto va de la mano de alguien que me dijo cómo ayudar a un adolescente.
Dependiendo de la etapa donde está el adolescente, porque de repente están en la etapa donde los adultos no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando, y todos pasamos por esa etapa. Aquí no hay nadie que fue adolescente y que dijo, mi papá es bien inteligente, o mi mamá sabe mucho de moda. Hubo un instante donde cuestionamos su inteligencia, donde no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, porque se les había olvidado que habían sido adolescentes. Entonces, dependiendo de dónde, en qué etapa está, pero quiero contestar esta pregunta que se me hizo muy interesante. Si veo el potencial en alguien y me encantaría que lo explote, pero no se deja, pues no se deja y deja de meterte. No es tu potencial. Y si es mi hijo, muestra el camino a través del ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea emocionalmente inteligente? Sé emocionalmente inteligente. Víbralo, vívelo. No lo prediques, vívelo. Hazlo. Transpíralo. Podemos hacer seres empáticos sin pasar la frontera. A ver. Inteligencia se aplica en la bienestar. Dudas, preguntas, inquietudes. No, te acabas de dar cuenta. Te acabas de dar cuenta. Respíralo. Toma mucha agua porque se movió muchas cosas. Dudas, preguntas, inquietudes y o propuestas. Maestra Patricia. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera participar tantito, ¿se puede, maestro? Por favor, adelante. Bueno, a ver si entendí bien, ¿no? Es decir, la inteligencia, ¿no? Que es parte del tema que nos reúne, ¿no? O yo la entiendo como un tema multidimensional, ¿no? Es decir, alguien puede ser un brillante pianista o un brillante matemático y ser, ¿no? Desde la lógica social un fracaso, ¿no? Un fracaso en su familia, un fracaso en sus relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese sentido multidimensional, es decir, o puedo ser, digamos, familiarmente exitoso y académicamente no serlo, ¿no? Es decir, ese es el tema, ¿no? Como que el común denominador es la inteligencia emocional. Es decir, el que es inteligente emocional es el que tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces dicen que la frase comúnmente aceptada, que el que sobresale no es el exitoso, no es el brillante, sino que el que tiene capacidad de adaptarse, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia tiene un componente genético, ¿no? Y tiene un componente social, digámoslo así. Es decir, desde el punto de vista social, no es lo mismo nacer, por ejemplo, en el Palacio de Buckingham, ¿no? O a nacer digamos, en una comunidad de bajos recursos. Eso ya es un problema de suerte, ¿no? Es decir, el acceso que yo tengo, ¿no? Por decirlo otra vez, en el Palacio de Buckingham es muy distinto al acceso que yo tengo en una comunidad, ¿no? En la Sierra de Chiapas, por ejemplo. Pero también hay un componente, ¿no? Como que es una especie de ecosistema que es propicio para el desarrollo de la inteligencia. Y yo siempre un ejemplo que pongo, porque a mí me llama mucho la atención, es el oeste de California, ¿no? El oeste de California es el área donde nació Bill Gates y Steve Jobs, solo por decir dos nombres de gentes muy disruptivas, ¿no? Uno nació en San Francisco y otro en el estado de Washington, ¿no? Oeste americano. Entonces, yo creo que eso no es casualidad, esas inteligencias no son casualidades, es decir, nacieron en un ecosistema, ¿no? Donde hay un desarrollo tecnológico muy probablemente, donde hay universidades como Stanford, universidades como Berkeley, universidades como el Tecnológico de California, ¿no? Donde se asienta también en el lado oeste americano, se asienta Silicon Valley, por ejemplo. Entonces ahí hay un ecosistema, ahí hay algo que está generando este tipo de seres humanos como Steve Jobs y Bill Gates, por citar algunos, pero como ellos muy probablemente hay muchos más,
tal vez no tan famosos en el mundo, pero sí en su medio. Pero ahí tiene un área, ¿no? Y cuando uno lee algo sobre Bill Gates, pues se da cuenta que a la primaria y secundaria, que fuera de las primeras primarias o secundarias donde hubo computadoras en Estados Unidos, donde él tenía la oportunidad de meterse y pasar horas en ellas, por ejemplo. Entonces, yo creo que la inteligencia sí tiene, insisto, un componente genético, tiene un componente social o ecosistemas propicios para el desarrollo, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Entonces, la pregunta así de bote pronto es si Bill Gates y Steve Jobs hubiesen nacido en Tabasco, hubiesen sido Bill Gates o hubiesen sido Steve Jobs. Esa es para mí una pregunta interesante a contestar, ¿no? Entonces, otro factor, el otro día viendo un jovencito mexicano, ¿no? Con un IQ muy elevado, de unos datos muy interesantes, y él decía que el 1% de la población mundial nace con un IQ muy elevado, pero a la postre, ¿no? O a la larga, no se ve el 1% de genios en el mundo. No es decir, aunque nacen, no tienen ese ecosistema que es propicio para que ellos se desarrollen. Entonces ahí es donde también creo que ahí, insisto, tiene ese componente social, ¿no? Donde no se han desarrollado estos medios, donde ese 1% tenga la capacidad o tenga la oportunidad de desarrollarse, ¿no? Esa habilidad que es innata a él. Por ejemplo, un tema que es interesante y que puede explicar también ese tipo de fenómenos es que, por ejemplo, para un jovencito que tiene alguna habilidad deportiva en Tabasco, ¿no? A la larga también se pierde. No hay donde él pueda desarrollar, ¿no? No hay esos buscadores de talento, de decir, a ver, ven tú para acá, nosotros tenemos los medios y la infraestructura para que tú desarrolles esas habilidades. Entonces, yo creo que independientemente de cómo se nazca, porque supongo que Bill Gates es Bill Gates, supongo que genios como Einstein, ¿no? Viesen en cualquier parte del mundo, no lo sé, pero ese es uno entre muchos millones. Yo creo que lo importante en la inteligencia, ¿no? Es tener ese ecosistema para desarrollarlo. Obviamente, si yo nazco con una capacidad de adaptarme, pues puedo desarrollarme un poco mucho más rápido. Entonces, en las escuelas creo que no estamos enseñando, ¿no? Esa capacidad pues, de autogestionarse, esa capacidad de tener, de desarrollar esa inteligencia emocional que para mí en definitiva es la inteligencia madre, por decirlo de alguna forma, ese amigo o esa amiga que tiene capacidad de coordinar un equipo, ¿no? Y sacar lo mejor de ellos, sin que él sea, ¿no? Muy técnico, simplemente tiene la inteligencia de unir las fuerzas y poder sacar algo disruptivo. Entonces, no lo sé, habría que revisar sociedades como la israelita, ¿no? Por ejemplo, que se presumen son muy disruptivas desde el punto de vista de las patentes que registran, por ejemplo, ¿no? Que son áreas, ¿no? Donde Israel, por ejemplo, ha generado muchos premios Nobel de física, de química. Entonces, ellos están haciendo algo. Yo creo que también es mucho más allá, ¿no? De la capacidad innata, sino de ese ecosistema que las sociedades desarrollan para hacer propicio, ¿no? El desarrollo de esa gente tan disruptiva, tipo Bill Gates y Steve Jobs. Y termino porque hay un discurso que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el discurso a propósito de una invitación que le hacen a Steve Jobs para ser padrino de una generación de ingenieros en Stanford, y empieza diciéndoles, ¿no? Creo que no sé si la conoces ese discurso, César Iván, donde dice, les voy a enseñar cómo se unen dos puntos, ¿no? Y empieza a hablar, y eso es lo que se conoce como budismo zen, ¿no? Donde no hay casualidades, todo está conectado, y empieza hablando desde que la madre biológica lo entrega, ¿no? A la madre que lo educa, ¿no? Y le dice la madre biológica, le dice, te lo entrego porque yo no tengo capacidad de educarlo, lo que sí te pido que le hagas es que tú le inviertas un dinero para su educación. Y bueno, y va narrando desde cómo crea Apple, cuando lo corren de Apple, crea Pixar, y cómo va conectando todo al final para hacer lo que él es. Pero independientemente de eso, lo que sí es cierto es que en esa plática, ¿no? De cómo va uniendo los puntos, hay un ecosistema que hace propicio para el desarrollo de la inteligencia de Steve Jobs. Entonces, yo no sé cómo era emocionalmente, ¿no? Esa es una buena pregunta. No sé si familiarmente era exitoso. Lo que sí sabemos que era un gran creador de la tecnología, pero habría que preguntar, ¿no? Como jefe, ¿cómo era? Como padre de familia, ¿cómo era? Si realmente fue finalmente exitoso. Entonces, insisto, creo que la inteligencia es multidimensional, creo que hay una parte genética, pero creo que las sociedades deben generar, ¿no? Insisto, ese ecosistema para hacer propicio el desarrollo de tus amigos.
Le comparto lo siguiente, después de años como terapeuta. Um, Usted lo llama ecosistema. Um, yo le llamo casa. En casa. En casa es donde empieza la educación, no en la escuela. Y lo veo una y otra vez. Soy pedagogo de formación. Algunos de los clientes que he tenido han tenido resuelto todas sus necesidades básicas. Han tenido las mejores condiciones y han carecido de las cosas más básicas. ¿A qué me refiero de lo más básico? El ser humano necesita dos cosas. Seguridad y amor. Y lo que le dieron a Steve Jobs fue seguridad y amor. Lo que su mamá biológica no le podía dar fue eso. Para ella la seguridad venía a través de una educación. ¿Qué sucede en lugares como Tabasco? Que nosotros tenemos que mirar el macro. Yo no soy de aquí, mi esposa sí lo es, y mi esposa es como, para que, para que, para que me pueda expresar bien, mi esposa es una ceiba de 100 años, de lo arraigada que es con sus raíces tabasqueñas. Ama ser tabasqueña. Y una de las cosas que me enamoró de ella fue eso. ¿Okay? Y me llevó a estudiar un poquito sobre la historia de Tabasco porque eventualmente mis hijos iban a ser parte tabasqueños. Hoy mi hija es 50% tabasqueña a pesar de haber nacido en Puebla. Y cuando nosotros nos estudiamos el contexto en el cual se desarrollaron los tabasqueños o los yucatecos, nos damos cuenta de este ecosistema del que usted está hablando, maestro. ¿Cuándo es que cruza la primera carretera en Tabasco? Tabasco tenía acceso solo a través de barco por mucho tiempo, ¿sí o no? La televisión llegó aquí, les voy a decir qué año. Es un dato bien interesante, porque me tocó trabajar con la esposa de la persona encargada de traer la televisión a Tabasco. La televisión llega a Tabasco en el 68. Eso significa 52 años. Hace 52 años llegó la televisión a Tabasco. ¿Cuán atrasados estábamos por nuestra ubicación geográfica? Y eso y muchas otras cosas influyen en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de educar, en nuestra manera de percibir la vida. De la misma manera que los yucatecos tienen la suya, de la misma manera que los que están en Quintana Roo, que no sé cómo les dicen, los chapanecos, los poblanos. Este es un tema tan complejo y tan fascinante que lo que sí les puedo compartir es que empieza en casa. Empieza en casa. Tengan la capacidad, tengan la genética, y les voy a compartir algo, que hay un tema que le va a encantar, maestro. Se llama epigenética, donde empezamos a heredar mucho más allá del color de ojos y de algunas cuestiones que son visibles, ¿okay? O físicas. Es un tema tan complejo y tan fascinante que les dije, yo podría hablar horas de esto. Afortunadamente me han dado 1 hora 40. Espero que les haya dejado algo. Espero que este tiempo haya valido 100 minutos de su vida. Para mí les puedo decir que estoy sumamente agradecido con ustedes por la invitación. Quiero agradecerle a Alfonso por haberme invitado y al instituto, a ustedes por haberlo hecho una realidad. Gracias por abrirme este espacio, gracias por abrirme esta ventana y aquí estoy. Espero haya sido de su agrado. Bueno, yo independientemente de que si hay alguna otra pregunta, pues yo, César Iván, te agradezco tu tiempo, te agradezco tus conocimientos. Siempre este tipo de charlas es importante, ¿no? Es decir,
tiene que ver con la generación de seres humanos íntegros, ¿no? Es decir, más allá de sus habilidades técnicas como ingenieros, como economistas, ¿no? Es decir, cómo generamos seres humanos equilibrados, capaz de aportar a su sociedad, capaz de, ¿no? De promover, ¿no? Buenos valores, buenas prácticas. Entonces, bueno, yo creo bueno, te agradezco. Espero que esta no sea la última participación que tú tengas aquí en el instituto. Eres más que bienvenido. Ya habrá tal vez Gracias. oportunidad de conocerte personalmente y de tener algún otro tipo de charlas. Pero bueno, independientemente de si hay una otra pregunta, yo te agradezco tu tiempo sobre todo y tu Gracias. conocimiento. Muchísimas gracias. Quiero tomar esta pregunta porque es bien importante. Y Adelante, adelante. se le hizo de manera abierta. Le voy a leer cómo se aplica la inteligencia emocional en los niños con estas condiciones de saturación de tareas y falta de apoyo en casa. Muchas gracias. Teniendo claro cuál es nuestro papel dentro de la vida de ese niño. Si somos tía, desde el papel de la tía. Si somos maestro, desde el papel de maestro. Siempre, 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 siempre dándole el primer lugar a los padres y mirándoles y mirándolos en todo su contexto. ¿A qué me refiero? No es que lo estén haciendo mal, no es que lo estén haciendo bien. Es que están haciendo lo mejor con lo que tienen, mirando su contexto completo. Si estamos hablando de nuestros propios hijos, es permitiéndoles errar. Como esa piedra de la cual hablamos hoy, permitiéndoles que ellos tropiecen y estando ahí para hacer su apoyo, no su muleta, su apoyo, no su muleta. Se los digo como papá primerizo, muchas veces lo más complejo es, y para los que tienen más experiencia es, me van a decir, claro, se van a acordar. Lo más complejo de repente es simplemente dejar que vivan. No querer resolverles. No querer aventarnos al suelo antes de que caigan cuando vemos que se van a tropezar. Permitir que sientan el suelo y permitirles y darle la confianza de que tienen las herramientas para responder. De lo contrario, se los digo así y se los garantizo. Eventualmente, en el mejor de los casos, van a caer en algún consultorio buscando ayuda. Porque a una temprana edad no desarrollaron la tolerancia a la frustración, no desarrollaron muchas de estas herramientas. ¿Cómo hacerlo? Como padres, ustedes son los expertos. Yo les digo, ahí están los ingredientes. Ustedes ya tienen la receta. Esos son los ingredientes. Eso sí, no se desvíen del camino. Esos son los ingredientes. ¿Cómo cocinarlo? ¿A qué temperatura? ¿Con qué utensilios o con qué o en qué condiciones? Solo ustedes lo determinan. Pero esos son los ingredientes. Y no me atrevería en lo absoluto a cuestionar cómo lo están haciendo. Lo que sí les pido es que miren esos ingredientes de los cuales hoy hablamos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Virginia. Les quiero compartir lo siguiente. Si ustedes desean, les comenté todas las noches, de domingo a jueves doy una plática que tiene que ver con este tipo de temas. El tema de hoy no sé cuál es, pero se los digo en un instante. El tema de hoy tiene que ver con agresividad pasiva. Se los comparto. Ahí está. Muchísimas gracias, maestra Patti. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Gracias. Estoy a sus órdenes. Me encanta. Créanme que esto es algo que me encanta hacer. Alfonso, muchísimas gracias, hombre. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de irme?
Y si se les ocurre una, escríbanme por Instagram, créanme. No hay ningún problema. Normalmente lo que pasa es en cuanto nos desconectamos, algo sucede. Que tengan una excelente noche. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.